Hola, tripulantes de Ranking Viajero. Bienvenidos a otro episodio de nuestro canal, donde exploramos el mundo con los ojos bien abiertos y la billetera con cierre inteligente. Viajar es una pasión que no se jubila. Al contrario, con los años gana sabor, profundidad y sí, también un poco más de estrategia. Porque en este 2025 hay destinos que, aunque bellísimos, se están volviendo sorprendentemente caros. ¿Te pasó alguna vez que regresaste a un lugar que recordabas accesible y te encontraste con precios de 5 estrellas por todo? Hoy te traigo 7 países que en 2025 están rompiendo el chanchito más de lo que esperábamos. Desde clásicos, que antes eran económicos, hasta joyas escondidas, que ya no lo son tanto, este ranking te va a dar más de una sorpresa. Así que prepárate para este recorrido global, que, aunque no es barato, vale cada minuto de atención. Puesto número 7. Islandia. Es sin duda uno de los países más impactantes del planeta. Cascadas que caen como en cámara lenta, campos de lava, auroras boreales que pintan el cielo y paisajes lunares que parecen de otro mundo. Pero si el paisaje es de ciencia ficción, los precios también. Aunque nunca fue exactamente barato, Islandia en 2025 se posiciona como uno de los destinos más caros de Europa e incluso del mundo. Y el motivo es simple. Hay muy poca infraestructura para la cantidad de turistas que llegan. Lo que hay, se paga, y mucho. Te doy un ejemplo rápido. Una habitación doble sin lujos puede costar entre 300 y 400 euros por noche en temporada alta. Comer en un restaurante promedio ronda los 40 a 60 euros por persona, y hasta las excursiones más básicas, como ver una cueva de hielo o una cascada escondida, pueden costar más de 100 euros cada una. Y no hablamos de lujos, Estamos hablando de dormir, comer y moverse. Dato impactante. En 2025, Islandia tiene el costo de vida más alto de Europa, por encima de Suiza y Noruega, especialmente para el visitante extranjero que no cuenta con descuentos locales ni planes especiales. Eso sí, el país mantiene su compromiso ecológico y busca preservar sus paisajes de forma ejemplar. Pero claro, eso tiene un costo. Literal. ¿Y vos, soñás con ver auroras boreales en Islandia? ¿O ya estuviste y te llevaste una sorpresa en el ticket final? Contanos tu experiencia, que siempre suma. Porque ahora volamos a un país igual de imponente, pero que te deja el presupuesto patas para arriba desde el pasaje. Prepárate para el siguiente puesto, donde la aventura se cobra con muchos ceros. Puesto número 6. Australia. Es de esos destinos que suenan épicos: la gran barrera de coral, los canguros saltando al costado de la ruta, playas salvajes, ciudades modernas como Sydney o Melbourne. Un paraíso para los amantes de la aventura y la naturaleza. Pero en 2025, también es un desafío serio para el bolsillo. Ya el simple hecho de llegar implica un gasto importante. Los pasajes internacionales pueden costar fácilmente más de $2,000, dependiendo desde dónde salgas. Y una vez que estás ahí, prepárate. El alojamiento básico ronda los $180 a $250 por noche en las ciudades principales. Comer fuera es caro, incluso en cadenas de comida rápida, y un café con tostada puede costarte $15 a $20 australianos. Y moverse por el país, que es enorme, implica vuelos internos o alquileres de auto con kilómetros y kilómetros de distancia entre atracciones. Además, muchos parques naturales, tours y reservas requieren guías certificados o entradas especiales. Excursiones como bucear en la Gran Barrera, ver el Uluru al amanecer o hacer un tour por la selva de Daintree pueden costar más de $300 por persona. Dato real. En 2025, Australia está dentro del top 5 de países con mayor gasto diario promedio por turista, según organismos internacionales de turismo. ¿Vale la pena? Totalmente. Australia es segura, salvaje, vibrante y única. Pero para quienes están planificando una visita, el costo ya no es solo un detalle, sino una parte esencial del plan. ¿Estuviste en Australia alguna vez? ¿O la tenés como ese gran viaje pendiente? Te leemos con atención, como siempre. Y ahora sí, volvemos a nuestro top 7 original para conocer el siguiente puesto, donde un país asiático que fue barato por décadas, hoy sorprende por lo mucho que cambió. Puesto número 5. Tailandia. Para muchísimos viajeros experimentados, fue el gran descubrimiento económico de Asia,
Playas paradisíacas, templos milenarios, gastronomía exquisita, todo a precios bajísimos. ¿Quién no recuerda esas épocas doradas donde con pocos dólares vivías como rey o reina en Bangkok o en las islas? Pero en 2025, la realidad cambió. Este destino, que solía ser sinónimo de lujo accesible, hoy está atravesando un proceso de encarecimiento notable, especialmente en zonas muy turísticas como Phuket, Krabi o Chiang Mai. Los alojamientos boutique, que antes costaban 20 o 30 dólares por noche, hoy pueden superar fácilmente los 80. ¿Comida callejera? Sigue existiendo, pero los precios en restaurantes y mercados turísticos subieron más de un 40% en los últimos 3 años. ¿Y el transporte? Con la llegada masiva de turistas y nómades digitales, hasta los tuk-tuks, que son los vehículos motorizados de 3 ruedas, ya no se regatean como antes. Además, el gobierno tailandés comenzó a aplicar nuevas tasas para turistas extranjeros, como el Tourism Fee, al llegar por aire o mar. Y hay zonas que están empezando a limitar el acceso para evitar el impacto ambiental. Dato curioso: en 2025, Bangkok fue elegida nuevamente como una de las ciudades más visitadas del mundo, pero también una de las más caras del sudeste asiático para viajeros internacionales. Un título que antes jamás habría tenido. Entonces, ¿sigue valiendo la pena visitar Tailandia? Por supuesto. Pero si viajaste hace una década y pensás repetir la experiencia, prepárate para ajustar el presupuesto. ¿Y vos? ¿Visitaste Tailandia cuando aún era un secreto económico? ¿O la tenés en tu lista de pendientes? Porque ahora pasamos a otro puesto. Un país europeo que fue el favorito de los viajeros con alma ahorradora, también cambió de categoría. Puesto número 4. Portugal. Durante años, fue el secreto mejor guardado de Europa. Calles empedradas, tranvías que parecen sacados de una postal, vinos deliciosos y ese aire nostálgico que hacía que cada rincón de Lisboa o de Oporto se sintiera como una película. Y lo mejor, era barato. Comparado con sus vecinos europeos, Portugal ofrecía lo mismo, o más, por mucho menos. Alojamientos con encanto, comidas caseras por pocos euros y experiencias culturales de altísima calidad a precios accesibles. Pero en 2025, la historia es otra. El boom turístico que vivió el país en la última década lo transformó. Lisboa, Oporto e incluso regiones del Algarve se llenaron de visitantes, nómades digitales e inversiones extranjeras. ¿El resultado? Alquileres que se triplicaron, restaurantes tradicionales que ahora tienen menú trendy, que significa que el menú que sigue las últimas tendencias culinarias y de diseño, y hoteles boutique que ya no bajan de los 150 euros la noche en temporada alta. Muchos locales dicen que Lisboa ya no es para los lisboetas, y esa frase se siente. Portugal pasó de ser un destino alternativo a competir, en precios, con ciudades como París, Ámsterdam o Roma. Dato que sorprende: en 2025, Portugal fue el tercer país de Europa con mayor aumento de tarifas hoteleras, solo detrás de Suiza e Islandia. Nada mal para un país que hace unos años era sinónimo de viaje económico. Eso sí, su belleza, hospitalidad y gastronomía siguen intactas. Pero si lo que buscas es el Portugal de antaño, accesible y tranquilo, es probable que debas mirar más allá de las grandes ciudades. ¿Y vos, conociste Portugal cuando todavía era una ganga? ¿Va a ser tu próximo destino? Te leemos en los comentarios, como siempre, porque ahora volamos hacia el siguiente puesto. Un destino natural, ecológico y encantador, también está dejando de ser apto para todos los bolsillos. Puesto número 3, Costa Rica. Es uno de esos destinos que parece tenerlo todo. Volcanes activos, selvas exuberantes, fauna única y playas que te dejan sin aliento. Pero lo que también tiene, y cada vez más, son precios que sorprenden, y no precisamente para bien. Durante años fue elegido por viajeros conscientes, amantes del ecoturismo y personas jubiladas que buscaban una experiencia tranquila, segura y relativamente económica en Centroamérica. Sin embargo, en 2025, Costa Rica está más cerca de los precios suizos que de los centroamericanos. ¿Por qué? Por un lado, su fuerte enfoque en la sostenibilidad, que es admirable, implica tasas de ingreso a parques, certificaciones ambientales y políticas que limitan el turismo masivo. Por otro, la popularidad creciente hizo que el país se llenara de resorts, tours organizados y transportes privados,
Todo a precio para extranjero. Un simple desayuno en un restaurante turístico puede costar 15 o 20 dólares. Los parques nacionales cobran entradas de entre 10 y 20 dólares por persona. Y los alojamientos en zonas como La Fortuna o Monteverde rara vez bajan de los 100 dólares la noche. Dato revelador. En 2025, Costa Rica fue nombrado el país más caro de Latinoamérica para viajeros internacionales, superando incluso a Chile y Uruguay. Eso sí, la experiencia es única, y si el presupuesto no es un problema, vale cada centavo. Pero para muchos, ya dejó de ser el paraíso accesible. ¿Y vos, soñás con visitar Costa Rica? ¿O ya fuiste y notaste esta subida de precios? Déjanos tu experiencia en los comentarios, porque ahora despegamos hacia otro puesto, donde el país más visitado del continente americano también está elevando sus precios a nuevas alturas. Puesto número 2, Estados Unidos. Visitar este país siempre fue una experiencia impactante. Desde los rascacielos de Nueva York hasta los cañones de Arizona, pasando por las playas de Florida y los parques nacionales más cinematográficos del planeta, es un país gigante en todo sentido. Y, como suele pasar con lo gigante, también se agrandaron los precios. En 2025, Estados Unidos es uno de los destinos más costosos del mundo para los viajeros internacionales. Y no hablamos solo de Nueva York o San Francisco, ciudades como Austin, Denver o incluso Chicago, también están mostrando precios que hacen temblar la tarjeta. Veamos algunos ejemplos reales. Una noche de hotel promedio en una gran ciudad ronda los 250 a 400 dólares, sin lujos. Las entradas a parques temáticos superan los 150 dólares por persona, y hasta un café con croissant en ciertos barrios neoyorquinos puede rozar los 18 dólares. Una locura. Y si pensabas alquilar un auto para recorrer, ojo, los costos del alquiler, más seguros, más combustible, pueden representar un gasto mayor al del hospedaje. Dato concreto. Según estadísticas recientes, Estados Unidos lideró en 2025 el ranking de gasto promedio diario por turista, superando incluso a destinos de lujo como Suiza o Dubái. Claro, sigue siendo un país con una oferta turística asombrosa. Pero ya no se trata solo de decidir dónde ir, sino cuándo ir y con cuánto dinero. Contanos vos, ¿visitaste Estados Unidos en los últimos años? ¿Sentiste este cambio? ¿O preferís esperarlo para más adelante, con el bolsillo más preparado? Porque ahora llegamos al primer puesto. Un país que antes parecía una ganga en Asia, hoy sorprende por lo caro que puede resultar. Puesto número 1. Japón. Siempre fue un destino soñado. Entre templos ancestrales, ciudades futuristas, trenes que parecen naves espaciales y una cultura tan rica como respetuosa, viajar a Japón es como pisar otro planeta, sin salir del nuestro. Y durante muchos años, pese a su imagen de país caro, viajar por Japón era sorprendentemente accesible. Con el yen debilitado, opciones como el Japan Rail Pass, el alojamiento en ryokans familiares o los almuerzos de 5 dólares en tiendas de conveniencia lo hacían un destino equilibrado para el bolsillo curioso. Pero en 2025, esa historia cambió. Aunque el tipo de cambio aún puede parecer favorable para algunas monedas, los costos generales se han disparado. El Japan Rail Pass, que antes era un salvavidas, hoy cuesta más del doble que hace 5 años. La demanda turística explotó y conseguir alojamiento en ciudades como Kioto o Tokio requiere reservar con meses de antelación y a precios cada vez más altos. Las visitas guiadas, las excursiones a sitios históricos y hasta la entrada a museos y jardines tradicionales ya no son tan económicas como solían serlo. Y ojo, que a esto se suma un fenómeno nuevo. Japón ahora está aplicando restricciones a los grupos de turistas en ciertas zonas saturadas, lo que obliga a contratar tours autorizados, que claro, también salen su buen dinero. Dato que impacta. En 2025, Japón fue uno de los destinos asiáticos donde el presupuesto diario promedio de los turistas aumentó más rápido, superando incluso a Corea del Sur o Singapur. ¿Entonces vale la pena ir? Claro que sí. Japón sigue siendo un país fascinante, seguro y profundamente hospitalario. Pero si lo tenías anotado como un viaje económico, es momento de ajustar expectativas y números. ¿Y vos? ¿Conociste Japón cuando todavía era más accesible? ¿O estás esperando que baje la marea turística para lanzarte? Te leemos en los comentarios, porque tu experiencia puede ayudar a muchísimos otros viajeros. No solo de dinero,
sino de tiempo, energía y sueños. Viajar siempre fue una inversión, no solo de dinero, sino de tiempo, energía y sueños. Y aunque el mundo en 2025 nos presenta precios más altos en muchos rincones, también nos invita a elegir con más conciencia. Estos 7 países siguen siendo maravillosos, pero hoy requieren planificación, presupuesto y, sobre todo, claridad sobre lo que realmente queremos experimentar. Porque lo importante no es tachar destinos, sino saber cuáles valen la pena para vos, hoy, en este momento de tu vida viajera. ¿Te pasó de volver a un lugar que recordabas accesible y encontrarte con una sorpresa en los precios? ¿O descubriste algún rincón que sigue siendo un tesoro escondido para el bolsillo? Te leemos abajo en los comentarios, que siempre aprendemos de ustedes también. Nos vemos muy pronto en otro episodio de Ranking Viajero, donde viajar no es cuestión de edad, sino de actitud.